A ver, compañeros, buenas noches. Vamos a iniciar, ¿no?, con nuestra sesión síncrona del día de hoy. Un gusto compartir nuevamente con ustedes. Hemos conversado, hoy le tocaba a Juan Carlos, pero en vista de las actividades que nosotros debemos realizar la próxima semana, en la cual vamos a utilizar software de escritorio, ¿no?, para realizar nuestros objetos digitales de aprendizaje, o los RED, ¿no es cierto?, recursos educativos digitales. Le he solicitado que hoy me permita compartir esta clase con ustedes para indicarles cómo instalar unos software, ¿no es cierto?, unos programas que vamos a usar la próxima semana, con la finalidad de que al día martes o el lunes, ¿no es cierto?, el lunes que tenemos nuestra clase normal, pues ya tengamos instalado este software y podamos realizar las prácticas que corresponden de la mejor manera. Indicarles también que el día miércoles próximo Juan Carlos va a tomar la clase, ¿no es cierto?, del día miércoles, para compensar el cambio que gentilmente él me ha cedido estas horas para el día de hoy, ¿no? Ya nos vamos a organizar con él para que el tema que el de ese día miércoles esté como suelto y no dependa del tema que va a quedar para el día de mañana, que ya tendrán clase con él. Igual el tema que yo les voy a dar hoy es, como les indico, la instalación, ¿no es cierto?, de unos 2 programitas que vamos a usar la próxima semana, y además vamos a usar un sitio web, ¿no?, que nos permite crear objetos digitales, pues eso, en una página web gratuita, y nos permite crear muchas actividades que tienden pues a presentar, ¿no?, de una manera novedosa, diferente, ¿no es cierto?, ciertas actividades que nos permite realizar este sitio web que se llama H5P y que se puede embeber o compartir como URL en un sitio de Moodle, ¿no? Contestando a la pregunta que hiciera la compañera, pues todas las actividades, ¿no es cierto?, todas las actividades que van haciendo tanto con Juan Carlos como conmigo, pues las tienen que ir realizando para que luego las junten en el aula virtual que deben estar ya creando con las indicaciones de Fernando, ¿sí? Él les indicó ya cómo crear su aula virtual, seguramente gestionó con la gente de JIS para que tengan su espacio virtual, ¿no es cierto?, su aula virtual cada uno, y todos los recursos que se hagan deben pues orientarse a un mismo tema. Eso se les dijo yo recuerdo haberles dicho en las últimas clases que tuvimos hace una semana y unos días más, ¿no es cierto?, casi 2 semanas, pues que deben pensar en un tema en el que ustedes dicten, y por lo tanto tengan material, tengan la posibilidad de generar un aula virtual, ¿no es cierto?, una unidad de un aula virtual. Sí, no es todo el curso. Entonces, los objetos que vayan haciendo, que los juegos que les indica a realizar Juan, las actividades que vamos a hacer entre hoy y la próxima semana conmigo, deben ser pensadas para ponerlos en esta unidad, ¿no es cierto?, de nuestro curso. ¿Sí? Y al final, pues, se revisará ese entorno virtual, ¿no es cierto?, el Moodle de cada uno, y que contenga todos los elementos que se han ido haciendo, ¿no es cierto? Entonces, no descuiden eso, no se dejen amontonar, y nada más. No sé si con eso se ha contestado la pregunta. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Yo también tengo una inquietud acerca Dígame. de la plataforma. Una vez que Sí. terminemos Sí. ya con el diplomado, ¿nosotros podemos hacer uso de este módulo o toca comprar No. No. la Verán, licencia, alguna cosa? lo ¿Cómo es? mejor, a ver, verán, lo mejor sería que su institución tenga Moodle, ¿no es cierto?, tenga Moodle y lo puedan utilizar. ¿Cómo? Exportando el aula que van a hacer, eso hay cómo hacerlo, ¿no? Y si no lo vieron con Fernando, pues me hacen acuerdo a mí la próxima semana y vemos, es un ratito. Podemos exportar el aula y subirlo al servidor institucional. El servidor, las aulas que se crearán o ya se crearon para el curso, pues son temporales, ¿no es cierto? Eso es propiedad de JIS. No sé si ellos subarrienden el dominio, no sé, pero eso es cuestión de ellos. Los docentes no tenemos ahí nada que ver. Nosotros solicitamos la creación de las aulas para el curso. Después, posiblemente,
porque el espacio se necesite o lo que sea, les borrarán. Pero como les comento, las aulas ya creadas, ¿no es cierto? Se puede descargar y colocarlo en un servidor, en un hosting gratuito, ¿no es cierto? Que no tiene todas las garantías que tendría si su institución tuviese su propio Moodle, que sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, entonces, como veo que eso no han visto todavía el respaldo, cuando nosotros terminemos, en la próxima semana, en unos 10 minutitos, yo les explico cómo descargarse el aula para que luego la restauren, ¿no es cierto? La restauren en un Moodle, puede ser gratuito, la prueba lo haremos en un Moodle gratuito, de hecho, y asimismo lo puedan hacer en su Moodle institucional, ¿ya? Los que tengan Moodle institucional ya pueden ir, pues, también pensando, y esa era, ¿no es cierto?, el objetivo, ese es el objetivo, que su recurso, el aula virtual que la están creando, pues les sirva para su ejercicio docente, ¿no? Y por eso se sugirió que todos los contenidos que hagan sean, pues, referentes y coherentes y coincidan con una asignatura que dicten, ¿no? Para que lo puedan justamente utilizar, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna otra duda ya para comenzar con la temática. Buenas noches, profesor. Con Diga. respecto a la pregunta que realicé, Allá. bueno, mi pregunta fue porque en este momento yo solamente tengo mi teléfono, ya que tengo el virus y me encuentro aislada, entonces no tengo Ya. la computadora para poder realizar las actividades. Sin embargo, sí Correcto. me he conectado a todas las clases y sé lo que hay que hacer. Entonces, no sé si esas actividades deben estar ahí en la plataforma o simplemente la actividad la debo de cumplir hasta el 5 de agosto. Eso para le digo. Poder igualar. No, eso le digo. Tiene la posibilidad de igualarse, ¿no? Lamentando mucho que esté así confinada y con acceso solo al celular, pero para la evaluación final se evalúa eso, ¿no? El recurso, su aula y que contenga los recursos que se han realizado. ¿No? Eso tiene, y hay hasta el 5 de agosto, no tiene que irlas haciendo ahora, ¿no? Sino que el 5 de agosto que ya les habrá dicho Fernando, me imagino esa fecha tentativa en la que terminará el curso y es la fecha de entrega final del trabajo, entonces a partir de ahí se va a empezar a evaluar, a partir de ahí, ¿no es cierto? Porque ahí es la entrega final. Entonces de ahí nosotros tendremos, qué sé yo, una semana para evaluar los trabajos y al final ya tendrán sus calificaciones. Entonces el tope para que esté completa el aula va a ser ese 4 o 5 de agosto. No hay problema, ¿sí? Muy amable, gracias. Ya, sin embargo, porque ya ha pasado, no se dejarán amontonar. Miren que son cositas que son pequeñas, nuestras actividades que les enseña, Fernando les enseñó la estructura, les enseñó a usar los mismos recursos, ¿no es cierto?, del Moodle en sí, algunos de los recursos, actividades. Igual, entiendo que Juan está pues en esa tarea, ¿no es cierto?, de terminar de indicarles las actividades lúdicas y esas cosas que posee Moodle. Y nosotros la próxima semana nos vamos a encargar de mostrarles una herramienta, pues que es offline, ¿no? Es una herramienta offline que nos permite crear un objeto educativo completo. De hecho, en eso vamos a pasar la próxima semana, la mayoría del tiempo, unos 2 días, ¿no? Haciendo un objeto digital de aprendizaje. Ya les voy a, de hecho, la clase de hoy debe empezar mostrándoles lo que vamos a hacer la próxima semana. Les enseño cómo instalar estos 2 programas que vamos a usarlos para generar elementos, ¿no es cierto?, publicarlos e incluir en el aula, ¿sí? Y también vamos a ver el software que nos permite juntar, de cierto modo, si quisiéramos, porque nuestro contenedor es en realidad el aula virtual, ¿no es cierto? Y estamos poniendo todos los elementos que los podemos generar tanto fuera como dentro de este recurso o del espacio del entorno virtual Moodle. Internos me refiero a los elementos de actividades y recursos que vieron con Fernando y que lo siguen viendo con Juan Carlos, y externos me refiero a que ya vimos, ¿no es cierto? Hot Potatoes. Sí, recuerden que eso genera una página web y eso lo subimos al Gmail, ¿no es cierto? Al Google Drive y ahí lo publicamos. La otra semana con el mismo recurso, ¿no es cierto? Yo no voy a volverlo a crear el Hot Potatoes, pero el recurso web que se generó con el Masher, ¿no es cierto? Uniendo las actividades, les voy a indicar cómo subir al aula. ¿Sí? Entonces ustedes ya tendrían pues que subirla al aula, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por otra parte vamos a usar una herramienta que se llama Excel Learning, que es de escritorio y nos permite generar un objeto de aprendizaje completo, si quisiéramos, ¿no? Tener una unidad, se me ocurre, ¿no? O un tema de una unidad que sea medio largo, pues tenerlo en un solo objeto de aprendizaje
compilarlo en SCORM o compilarlo, generarlo, ¿no? En formato SCORM o generarlo en página web y también subirlo al aula virtual y tener una unidad ahí como un pequeño manual, un librito pequeño de cada unidad, ¿no es cierto? Esa es la idea de lo que vamos a hacer entonces la próxima semana. Sí, entonces vamos a iniciar. Y si no hay más preguntas, vamos a iniciar, ¿no? Me permiten, voy a compartirles la pantalla y vamos a empezar con lo que les indiqué, ¿no es cierto? Estos trabajos que les voy a indicar, pues, son algunos trabajitos que se han realizado para unos proyectos de tesis. Les voy a mostrar brevemente, ¿no? Entonces, permítanme compartir el escritorio. Sí. Ya, ahí estamos. Me confirman si podemos observar, ¿no? Está mi escritorio ahí con el fondo de la Spotch. ¿Me confirman? Ahí deben estar viendo un recurso que se llama ortografías ALP. Sí. Ya, perfecto. Entonces, miren, este es el objeto de aprendizaje, ¿no es cierto? El objeto de aprendizaje que, pues, incluye en su interior varias temáticas, si quieren ver los subtemas, temas de una misma asignatura en este caso, ¿no? Esto trataba un capítulo, esto se lo hizo como parte de una tesis en la que se había apoyado, ¿no es cierto? Y pues miren, aquí hay varias páginas, ya les enseño otro en el que hay subpáginas, ¿no? Así se solicitó que se haga. Y vamos a ver cómo generar esta infografía, ¿no es cierto? Como, bueno, el texto es tillos, es escribir, cómo generar estas etiquetas, digámoslo así. También con la herramienta adecuada, ¿no es cierto? Generar estas infografías, estas presentaciones, ¿no es cierto? Y pues ahí también generar los videos, ¿no? Gran parte de la otra semana nos vamos a pasar generando videos. Miren, aquí hay varias actividades, ¿no es cierto? Una presentación, hay una sopa de letras, ¿no? Alguna otra sopa de letras. Vamos a indicarles algunas herramientas, ¿no es cierto? Online para generar los recursos externos, ¿no? Y esto lo podemos integrar en un objeto de aprendizaje grande, como es este, ¿no es cierto? Que nos permite, en este caso, presentar una temática media vasta, media no tan extensa, pero vasta de ortografía, ¿no? Entonces, bueno, esto es solo un vistazo. Sí, un vistazo de lo que se hizo, y esto está publicado, ¿no? No es que está en mi máquina, ni mucho menos, pero en su contexto inicial de creación se lo hizo en la máquina con un software de escritorio, ¿no es cierto? Con un software que hay que instalar, ¿sí? Y eso vamos a hacerlo hoy. Vamos a instalar entonces 2 softwares y también el compilador, digamos así, online. Es un software no online, un software que funciona en el navegador, pero que no es necesario tener conexión a internet y que nos va a permitir generar, estas son páginas web, ¿no es cierto? Esta es una página web, pero nos va a permitir crearla sin conocer de PHP, sin conocer de Java, sin conocer de HTML, es nada, es muy intuitivo. Quien sabe manejar Word puede crear un sitio web de este tipo, exportarlo y publicarlo, como lo vamos a hacer en el aula virtual, ¿no? Otra muestra es esta de acá. Sí, esta en cambio les quería mostrar porque tiene temas y subtemas, ¿no es cierto? Temas, y es un tipo de investigación formativa en la cual, miren, hay 6 temas, ¿no es cierto? 6 temas, esta es la portada, nos las vamos a mostrar, ¿no es cierto? Y aquí pues tiene pues sigue la metodología de una web quest, ¿no es cierto? Miren, y tiene ahí sus elementos, ¿no es cierto? Que se pueden usar, y con animaciones y todo lo vamos a hacer de forma en que van a darse cuenta que esto es sencillo hacerlo. Y cumplimos uno de los objetivos o una de las situaciones deseables, ¿no es cierto?, que tiene esta modalidad de presentar los contenidos en un aula virtual. No presentar los mismos contenidos estáticos, ¿no es cierto?, casi digo estéticos. Contenidos estáticos, sino que miren, puede ser un video, ¿no es cierto? Puede ser un video. Este video también lo vamos a crear. En realidad, la próxima semana vamos a pasar algo ocupados. Va a ser
full práctica, ¿no es cierto? No va a haber material publicado, sino que la evidencia va a ser el video que se genera en cada clase y el asistir, es importante asistir, ¿no es cierto? Y vamos a ir haciendo lo más despacio que podamos cada uno de estos elementos que se incluyen, ¿no es cierto?, en este tipo de recursos. ¿Sí? Entonces, una situación importante. Pensemos en algún tema, ¿no es cierto? Debe ser algún tema, o si quieren extenderse a una unidad, ¿no es cierto?, en el cual podamos presentar, por ejemplo, algo así. Solo la primera parte sería, ¿no es cierto?, un tema con varios subtemas de alguna asignatura en la que ustedes tengan, pues, experticia, ¿no es cierto?, tengan material y podamos generar un videíto o alguna cosa así, ¿no? Entonces, eso era lo que les quería mostrar antes de empezar. Ya, indicarles también, entonces, que en el aula, ¿no es cierto?, aquí en el aula virtual se colocarán los recursos web que vamos a utilizar. Esta nueva sección del aula se llama Recursos Educativos Digitales y Objetos Educativos Digitales, ¿no? Y la vamos a usar en esta semana y la próxima, ¿sí? Y aquí vamos a ir poniendo solo sitios web de las herramientas que estamos utilizando, porque en realidad en internet hay bastante tutorial para descargarse, para mirar videos. Y como les comento, el material en realidad será el video que se publica de cada clase, ¿no? El material de las clases, ¿sí? Entonces vamos a empezar. Este es el nombre del recurso que vamos a utilizar hoy, H5P. Y vamos a indicarles hoy, no sé, tal vez al final de la clase avancemos a hacer unas 4 o 5 actividades. Tiene como 12 actividades. Las que no terminemos las veremos la próxima sesión. Pero lo importante de esta clase de hoy es que les voy a indicar cómo instalar el software para tenerlo listo, ¿no es cierto? A pesar de que también en internet puedo consultar, ¿no es cierto?, cómo instalar el software. Hoy nos vamos a centrar en la instalación en Windows, que es la más común. Si alguien por ahí tiene, pues, qué sé yo, alguna distribución de Linux o Mac, tendrá que consultar en el internet cómo instalar. Este software es libre y las versiones existen para los 3 sistemas operativos, ¿no? Yo voy a instalar en Windows para tener una referencia, ¿no? Y sobre todo para que ya lo hagan el fin de semana o cuando tengan tiempo estos días, de tal suerte de que el lunes, ¿no es cierto?, el lunes ya los tengamos a disposición. ¿Sí? A primera hora del lunes vamos a revisar algo de teoría, ¿no? Porque la construcción de los objetos digitales de aprendizaje o de los RED o OED, ¿cómo se llaman? Pues tiene algo de teoría, no es crear por crear, ¿no es cierto? Hay que llenar unos formatos, yo les daré los formatos y para que los llenen se evidenciará en una tareita, eso sí, y luego sí ya nos vamos de largo, ¿no es cierto?, en la creación de este objeto de aprendizaje que lo vamos a terminar publicando en el Moodle, como todos los recursos, ¿no es cierto?, que vamos a hacer. Igual los recursos que vamos a hacer hoy en este H5P les voy a terminar hoy indicando cómo colocar modo URL nomás hoy en el aula virtual y la otra semana que hagamos el resto de actividades que nos falten, el lunes, ¿no es cierto? Posiblemente sí, en la segunda hora del lunes. La primera hora será teórica, ¿no es cierto? La segunda hora del lunes será entonces práctica y trataremos de terminar las actividades más importantes, ¿no?, que nos presenta esta herramienta. ¿Sí? Entonces, sin más, vamos a iniciar, ¿no? Básicamente vamos a usar estas 3 herramientas que les estoy colocando aquí arriba y separadas del resto, ¿no? Bueno, les voy a poner esto acá porque no se ve. Excel Learning, OBS Studio y OpenShot Video Editor. Estas 3, ¿no? Hot Potatoes ya usamos, bueno, también la pondremos aquí porque ya usamos. Si nos da el tiempo usaremos JClick, todo depende del tiempo, de cómo avancemos, ¿no es cierto?, cómo salgan las cosas. Bien, entonces hoy vamos a ver cómo instalar estos 3 software y veremos que funcionen y luego usamos el H5P para hacer las actividades que nos alcancen dentro de nuestro tiempo. Y en el aula virtual, en ese sentido, vamos a colocar los enlaces, ¿no es cierto? Por eso tiene solo enlaces de interés. El día lunes habrá una tareita, entonces tendrá una sección de evaluación, ¿no? Ahí la crearemos con una tareita para que llenen los formatos que les vamos a explicar más o menos. Yo voy a llenar uno para un caso particular, ¿no es cierto?, de mi área de
de trabajo, ¿no es cierto?, de una asignatura mía, y ustedes tendrán que hacer para el objeto de aprendizaje que vayan a llenar con respecto a algún área, alguna asignatura que ustedes dicten, ¿no es cierto?, para la que quieran hacer su aula virtual y su objeto de aprendizaje, entonces. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, vamos a partir aquí de cero. Vamos a buscar, ¿no es cierto?, siempre de la página oficial, ¿no es cierto?, OBS Studio descargar. Vamos a descargarlo y vamos a instalarlo, ¿no? Para eso, bueno, en mi caso, como ya está instalado, no tengo que tener abierto. Voy a reinstalar y en todo caso, si es que hay una nueva versión, pues se va a instalar la última versión del OBS Studio. La página oficial del OBS Studio, miren cómo es obsproject.com, ¿no es cierto? Entonces voy a ingresar ahí y ese es el enlace que yo les voy a compartir, ¿no? OBS Studio en español, ¿no es cierto? Download, veamos si es que hay algo anterior. Ya, esta es la página oficial. Entonces esto, ¿no? Importante también. Verificar las páginas web seguras, ¿no es cierto? Tienen HTTPS aquí al inicio. Entonces, eso nos asegura, valga la redundancia, ¿no es cierto?, que estemos accediendo a sitios reales, ¿no?, a sitios oficiales. Voy a duplicar ¿no es cierto? Voy a duplicar este website y lo voy a editar. Esto ya saben cómo hacerlo. Esto les indicó Fernando, ¿no es cierto? Añadir recursos. Entonces yo quiero que el primer elemento sea sitio web, ¿no es cierto? O, ¿cómo estaba poniendo? Es Open, no, OBS Studio. OBS Studio. Y este es un enlace al website, ¿no es cierto? Vamos a cambiar esto. Ya estuvo configurado de mi parte que se abre una ventana emergente, por eso copié el otro recurso. Y ya vamos a darle guardar cambios y mostrar, ¿no es cierto? Tenemos un enlace a la página, ¿no es cierto? Voy a cerrarlo. Un enlace a la página y es el primero, ¿no es cierto? De OBS Studio Website. Se va a abrir en una nueva ventana porque así estaba configurado. Y de aquí puedo, pues, irnos, ¿no es cierto?, a las descargas, ¿no? Download. Si desean, esto lo van a leer, pero miren, es un estudio de grabación en realidad. ¿Sí? Esto lo usan mucho los youtubers, ¿no es cierto?, para hacer sus transmisiones en vivo, pero el software va más allá. Es un estudio de grabación que ya van a ver el día que lo usemos, ¿no es cierto? Nos permite generar nuestros propios videos o grabar la pantalla, ¿no? También hay varios modos de videos educativos, ¿no es cierto? Puede ser el profesor en primer plano, pues dictando una clase, ¿no es cierto?, dando la famosa clase magistral, asistido con unas diapositivas, lo que sea. Y en ese sentido también el otro modo, los dos lo vamos a ver, se puede capturar una parte de la pantalla, ¿no es cierto?, que sé yo, el navegador, y hacer un video tutorial, ¿no es cierto?, y nosotros aparecer en un cuadro pequeñito, como se hacen los videotutoriales, ¿no?, y poner una transparencia, y poner un efecto, poner un slide que se mueva por ahí. Eso nos permite manejar aquí en base a escenas, como están aquí, y eso lo vamos a aprender a hacer de cero, posiblemente el martes, ¿no? El martes empezaremos con esto, según lo planeado y según cómo vayan las cosas, ¿no? Entonces vámonos a irnos, como dijimos, a la descarga, y aquí tenemos, ¿no es cierto? Yo voy a descargar el que es para Windows, ¿sí? Y vamos a instalar el adecuado, ¿no? Aquí nos dice que hay de 32, y yo voy a instalar, esperemos que sea el de 64, o si no, como vi en la página de inicio, también había ya como descargar, ¿no? Y como se mencionó, hay para los 3 sistemas operativos principales, digamos así, ¿no? Mac, Linux y Windows. ¿Ya? Entonces, miren, aquí al dar clic ya me dice que por lo menos debo tener una versión de Windows 8, ¿no es cierto? O superior. Entonces me voy a ir acá. Y esperemos, ¿no es cierto?, que se descargue. Ya, yo voy a ponerlo justamente en la carpeta de descargas. Y vamos a guardarlo. ¿Sí? Esperemos que colabore el internet. Ya se está descargando, ¿no? No pesa mucho, apenas 90, casi 90 megas, ¿no? Ya va a terminar. Entonces, primero hagamos la descarga de todo el software. Lo instalamos, lo vemos la interfaz, aunque sea rápidamente, porque eso nos encargaremos la otra semana. Vamos a procurar que funcione, ¿no es cierto?
Y vamos a hacer la práctica de H5P que se ha planeado para hoy, ¿no? Ya está descargado. Voy entonces ahora a Google nuevamente, ¿no es cierto? Para buscar el otro software, que es el OpenShot Video Editor. Entonces esto trabaja combinado, ¿no es cierto? El OpenShot Video Editor nos va a permitir justamente eso, es un editor, ¿no es cierto? Es un editor de video que no le pide favor, muchos habrán usado Camtasia, ¿no es cierto? Vegas, de los que se me ocurren, o Adobe, alguna distribución de Adobe, Premiere, yo qué sé, para editar sus videos. Este no le pide favor a ninguno de esos softwares que son pagos, y estos software que vamos a usar son gratuitos, ¿no? Esto no va a cambiar, es software de licencia libre, tiene las mismas funcionalidades, ¿no es cierto? Pero la gran ventaja que el software libre no tengo que pagar licencia, no tengo que estar craqueando ni parchando el software. Las actualizaciones se realizan solitas, ¿no es cierto? Es una maravilla el software libre. Entonces igual, ¿no? La página web es openshot.org, ¿no? Y ese es el enlace que lo vamos a poner aquí en el aula, ¿no? Y lo voy a poner abajo. Necesito duplicarlo, entonces edito el de abajo, ¿no? Este es el OpenShot Video Editor website. ¿Sí? OpenShot Video Editor website, y cambiamos la dirección, ¿no? Que es openshot.org.es. Profe, disculpe, usted Dígame. ya lo tiene bajado, ¿no? Por eso está rápido, pero yo estoy intentando bajar el primero y todavía nada. Acabo de descargarlo en su presencia. Depende del ancho de banda que tengan y todo eso, ¿no? Pero en todo caso, bueno, al terminar esto les daré unos 2 minutos para que confirmen si tienen o no la descarga. Depende del ancho de banda. Lo acabo de descargar, ¿no? Y eso se demuestra aquí en la carpeta de descargas, ¿no es cierto? Está descargado a las 20:34, o sea, hace 3 minutos lo descargué ahorita, ¿no? Pesa 87 megas. Depende de la conexión a internet. Ya, y de qué tan congestionado esté, ¿no es cierto? El servidor también, no sé, del OBS. OpenShot Video Editor, entonces nos va a llevar, probemos el enlace, ¿no es cierto? Este OBS website ya nos llevó al OBS Studio, ya lo probamos, y ahora este OpenShot Video Editor nos tiene que llevar al OpenShot Video Editor, la página oficial, ¿no? Igual aquí, miren, tenemos para descargar. Miren, en cambio, esto tiene una línea de tiempo, ¿no es cierto? Es un editor de video. Quienes hayan usado, pues ya tienen la idea. Es un editor de video como el Camtasia, el Vegas, ¿no es cierto? Y como se mencionó, pues existe la distribución, ¿no es cierto?, para varios sistemas operativos, ¿sí? Ahí está, ¿no? Windows, hay una extensión para Chrome, eso no lo vamos a hacer. Vamos a usar la versión para Windows, para Mac. No, solo la versión para Windows, pero hay para Windows, Mac y Linux, ¿no? Entonces nos vamos aquí a las descargas, aunque aquí ya está, ¿no es cierto?, la versión 2.5.1, pero vámonos a la parte de descargas. Y tenemos esto de aquí, ¿no? Nos indica que es, déjenme ver, por cierto, que es la versión de 32 bits, ¿no es cierto? No, es la versión de 64 bits. Este botón nos va a llevar a la descarga de 32 bits. Es importante saber esto porque hay sistemas operativos, ¿no es cierto? Arquitecturas más que sistemas operativos. Arquitecturas de las computadoras que unas trabajan a 32 y las ya medias contemporáneas, hasta las más modernas, trabajan con 64 bits. Esto es importante saberlo para descargar, ¿no? Este es el de 64, el que me voy a bajar, y nos dice igual, necesito que tengas un sistema operativo por lo menos Windows 7, 8, 10 o superior. Entonces yo voy a descargar la de 64 bits y aquí está la de 32 bits, ¿no? Ya les indico de paso cómo saber esto. Porque si instalo, sobre todo, si instalo una versión, pues, de 32 bits en una de 64, no hay problema. Pero al revés no va a funcionar. Una de 64 en 32 bits no va a funcionar, ¿no? Entonces esto lo voy a descargar este rato. Si le voy a poner un guioncito ahí, ¿no es cierto? 64 bits, guardar. Y miren, esto fue más rápido. Más rápido, aunque es más pesado, ya mismo termina, ¿no? 131 megas se está descargando este momento. Y está aquí abajo, ¿no? Este otro instalador también, ¿no es cierto?
pues el del OBS Studio también es de 64 bits. ¿Cómo sé si mi equipo es de 64 bits? En el icono de este equipo o acá afuera, ¿no es cierto? O aquí afuera nosotros solemos tener este equipo, ¿no es cierto? Aquí en el escritorio está este equipo, o si no, aquí en el navegador tenemos este equipo, o mi PC, lo que sea. Entonces le debemos dar las propiedades, ¿no? Clic derecho y ver las propiedades del equipo. Veamos ahí. Nos tiene que indicar en la primera pantalla las características del sistema operativo y del hardware, y entre ellos nos va a decir si es de 32 o 64, ¿ya? Nombre del equipo, qué procesador tiene, sistema operativo de 64 bits, ¿ya? Si por ahí hacen esa prueba, si desconocen, clic derecho en mi equipo o en mi, como decía aquí, ¿no es cierto?, en este equipo o en mi equipo, propiedades, y la primera pantalla nos debe mostrar, sin importar que sea Windows 7, 8, 10, y que la interfase o que esta ventana sea diferente, la primera pantalla nos va a mostrar esta información. Hay que leer y ver que el sistema operativo es de 64 bits. Entonces, el procesador, que es lo importante, es un procesador x64, ¿no? Procesa 64 bits. Si dice 32, descargamos la otra versión de 32 que en las páginas web ahí nos muestra, ¿no? Miren. Entonces, si yo voy a la descarga, voy a irme aquí al OBS que ya descargamos, ¿no? Voy a la página de descargas. Nos debe dar la posibilidad también de descargar las versiones anteriores, ¿no? Miren, aquí está. ¿Sí? La que es por defecto es la de 64 bits. Pero va a haber la de 32 también. Vean en su sistema si es de 32 o de 64 y instalen la apropiada. En el caso del OpenShot Video Editor, también nos dice, ¿no? Descargue esta versión que es la de 64, pero también puede descargar la de 32. Si le doy clic ahí, igual, si redirige, y miren, si bien es cierto aquí dice x86, pero esto es para arquitecturas de 32 bits, y en todo caso le podemos diferenciar, ¿no es cierto? 32 bits. En todo caso hay que descargarse la que nos corresponda. Yo no me voy a descargar esta porque no me sirve, pero les estoy mostrando que hay las dos versiones, digamos así, del paquete, ¿no es cierto?, del software, para funcionar en una arquitectura x86 de 32 bits, o para trabajar en una arquitectura x64, 64 bits, ¿no es cierto? Y ya las descargamos, ¿no? Ya tengo aquí los dos instaladores, ya se acabó de descargar. Puedo cerrar esto. Y pues vamos a ver la página web del último de nuestros programas, ¿no? Que se llama Excel Learning. Excel Learning, ¿no? Igual, todos estos son softwares con licencia libre, gratuitos, no hay que tener licencia, no hay que pagar nada, ni mucho menos, ¿no? Entonces, de excellearning.net, control C, control V. Vamos a poner el enlace aquí y vamos a duplicar esto. Vean, si lo hacemos bien, esto ya no es necesario, ¿no es cierto? Igual, miren, tiene HTTPS, ¿no? Es un sitio seguro. Eso hay que asegurarnos, valga la redundancia, siempre, ¿no? Que usemos los sitios seguros, los sitios oficiales del software que vamos a instalar en nuestra máquina. Veamos el versionado de este, no me recuerdo. Esto es Excel Learning, sitio web, y cambiamos el enlace nada más, ¿no es cierto? Ahí está, excellearning.net. Lo vamos a guardar. Y ya para comprobar desde nuestro sitio web, ¿no es cierto?, desde el aula, vamos a poder ingresar también al sitio web en una página nueva que nos va a permitir descargar el software y lo vamos a instalar, ¿ya? En cambio es un editor de recursos educativos, ¿no es cierto?, interactivos, gratuito y de código abierto. Nos permite generar, ya voy a aceptar las cookies porque confío en la página, ¿no es cierto?, es una página, pues, HTTPS segura, por eso confío en las cookies, si no, no. Tu editor de recursos educativos interactivos nos permite generar los objetos de aprendizaje o los recursos educativos, ¿no es cierto?, personalizados, porque nos toca crearlos, tenemos que crearlos, ¿no? Vamos a las descargas, o ya sea por aquí o por acá.
¿ya? E igual, miren, hay para Mac, para Linux y para Microsoft Windows, ¿no? Para Windows. Entonces yo voy a instalar la instalable. Antes, bueno, este software yo ya lo uso, que es software libre y evoluciona muy rápido. Lo llevo usando unos 4 años, ¿será? Sí, más o menos, unos 4 años. Y he probado las versiones portables y autoejecutables y no funcionan, no funcionaban muy bien, ¿no? Eso les comento cuando inicié a usar, 4 años por ahí. Siempre he usado la versión instalable, entonces lo voy a seguir haciendo. Estos ni he probado, pero bueno, se supone que deberían ya funcionar, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren que este no nos da versión, ¿no? Este sitio no nos da versión de la descarga. ¿Por qué? Porque esto es una aplicación web. Entonces, cuando la ejecutemos, independientemente de la arquitectura, ¿no es cierto? Sea x86 o sea de 64 bits, se va a abrir desde un navegador. No necesita, o sea, es independiente de la arquitectura del computador, se va a abrir en el navegador, ¿no? Es una aplicación que es un sitio web local, ¿no es cierto? Va a funcionar en nuestra máquina, no necesitamos internet para usar esta aplicación, más sí para poner los elementos que se hacen en la web, ¿no es cierto? Que hago un quiz, que hago un hot potatoes, lo publico por ahí, tengo que ponerlo acá. Para eso sí necesito internet, pero para generar el objeto de aprendizaje en sí, no necesito más que tener instalado este software que por su versionamiento, ¿no es cierto? Vamos a cerrar esto. No depende de la arquitectura del computador. Entonces aquí por eso hay una sola instalación, un solo instalador, ¿no? Lo voy a descargar. Ya es la versión 2.6, guardar. Yo he tenido la 2.5. Voy a procurar, por si hay algún cambio sustancial, se está descargando, ¿no? Por si hay algún cambio sustancial, pues voy a instalarlo en otra carpeta nada más, ¿no? De ahí la instalación que vamos a realizar es la misma. Estos dos elementos, ¿no es cierto? El OBS Studio y el OpenShot Video Editor, pues como los vamos a usar desde cero, con proyectos nuevos, no me importa que se instale una nueva versión. En mi caso, no me importa que se instale una nueva versión y se sobrescriba, mejor se actualiza. Sin embargo, si pierdo esta instalación, a lo mejor esté un poco difícil, si no desinstalo la nueva versión, obtener de nuevo esta. Voy a instalar en otra carpeta, nada más, ¿no? Y tener las dos versiones, luego voy a hacer eso porque puede hacer que los proyectos como los que ya les mostré luego no se me abran en la versión 2.6, a veces sucede, ¿no? Hay que tener en cuenta eso del versionamiento de software. Esperemos, esta sí, depende, miren, de la conexión y todo esto pesa menos que el último software que bajé, que fue el OpenShot, y está demorando más, ¿no? Depende del servidor, no solo de nuestra conexión a internet, sino del servidor de donde descargo, del ancho de banda, de qué tan ocupado esté el servidor, etcétera, etcétera, ¿no? Disculpe, hasta que se baje, ¿me podría indicar dónde le pongo para editar, perdón? ¿Dónde le pongo qué? No le escuché lo último. Para editar ahí lo que están poniendo usted en la plataforma, o usted lo está manejando para incluir en la plataforma solamente. Esto de aquí, esto, ¿no? Sí, profe. Ya, esto es en modo edición del curso en el que yo soy profesor. Ah, ya. Entonces estos son, claro, son recursos. Para hacer esto puse un recurso URL y estoy poniendo en esos recursos URL las URLs de los sitios que estoy utilizando, ¿no es cierto? Ya, claro. Obviamente porque usted es el profesor. Ustedes en sus... ya estaba buscando. Sí. Ustedes en este curso son estudiantes, entonces solo pueden acceder a los recursos, no pueden editarlos. En los cursos en los que son profesores, ahí sí pueden hacer esto, ¿no? Ya. De nada. Entonces, mientras que esto se termina de instalar, vamos a empezar con la parte práctica, ¿sí? Esto ya no es de instalar, de descargar. Vamos a instalar los otros dos programas, ¿no es cierto? Hasta que esto se descargue. Entonces, desde nuestra carpetita de instalación, ¿no es cierto? De descargas o donde que definamos que se vaya a descargar, pues vamos a instalar primero el OBS Studio, ¿no? Si lo tengo instalado, bueno, en su caso creo que no lo tendrán,
Lo tengo que tener cerrado, igual al OpenShot, igual no tengo que tener una instancia, es decir, una página web con el Learning ejecutándose, en este caso no lo tengo, ¿no? Vamos a proceder a instalar, veamos cómo va esto. 3 minutos. Bueno, instalemos, ¿ya? Ojalá no haya ningún problema. Vamos a instalar la versión 27.01, bueno, con un clic derecho. Yo lo hago así, ustedes pueden hacerlo con doble clic, ¿no? Pero yo lo sé instalar como administrador. Ustedes pueden hacerlo con doble clic y se va a ejecutar el instalador, ¿no es cierto? Ahí está doble clic, se va a ejecutar el instalador, pero yo prefiero instalarlo como administrador, ¿no? Es lo mismo. Bueno, ejecutar como administrador, igual va a saltar, ¿no es cierto? El permiso aquí nos va a pedir permiso, ¿no es cierto? ¿Quiere ejecutar? Sí. Y una vez que demos a aceptar en ese sí, pues va a correr el instalador. Ventajosamente, las instalaciones en Windows son muy fáciles. Quien ha instalado software lo sabes. Next, 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 next. ¿No? Obviamente sí hay que detenerse a leer sobre todo esto, ¿no? Las licencias, pero bueno, aquí sobre todo algo importante es esto, ¿no? Free Software Foundation, software libre, ¿no? De ahí lo demás le pueden leer, no hay licencias. Por ahora no vamos a leer, pero lo recomendable para cualquier software es leer y entender por lo menos que aceptamos cuando instalamos un paquete, ¿no es cierto? Un paquete informático. Sí, entonces yo voy a hacer que se instale en esta carpeta, se va a sobreescribir lo anterior, ¿no es cierto? Pero no interesa, mejor se va a actualizar si es que he tenido una versión anterior a la 27.01. En su caso le instalan nomás, porque me imagino que no van a ver, el Teams, OBS files are being used by the following applications. Archivos de OBS están siendo utilizados por Microsoft Teams. Déjenme ver una cosa. Voy a abrir un ratito el Teams. Alguna vez yo configuré una cámara virtual aquí. Pero no está esa cámara, ¿no? Esta, si ven aquí dice OBS cámara virtual, pero no estoy usando esa cámara. Sí, de hecho no está habilitada ninguna cámara en mi computador este rato. Y no estoy usando la cámara, no tendría por qué darnos este problema. A ver, algunos archivos de OBS están siendo usados por Microsoft Teams. Cierre la aplicación para continuar instalando. Me está pidiendo que cierre el Teams para continuar instalando. Y eso no es posible. A ver, déjenme ver un ratito. Si no le logro arreglar este momento, pues les prepararía un video fuera de línea y les subo al aula para ver la instalación. Pero cerrar el Teams no podemos, no tendría sentido. Déjenme ver si aquí en la configuración puedo anular esa cámara, ¿no es cierto? Y si no, no la puedo. OBS Virtual Cámara. Cancelar, veamos si le solucionamos. 2 minutos a ver si solucionamos esto. Voy a abrir el OpenShot, que digo el OBS, que no lo he abierto desde el último reinicio. Y voy a ver si está activado lo de la cámara virtual. Que es lo único que se me ocurre que podría interferir y que está siendo usado, como ven aquí, por el Teams, ¿no? Si no funciona, entonces el indicativo es que el OBS hay que instalarlo sin estar en la sesión de Teams, ¿no es cierto? Y en ese sentido, ya luego de la clase les hago un video de 5 minutos de cómo instalar y les publico en el aula para que lo puedan hacer. ¿Sí? A sabiendas, saber la aplicación, se programa OBS, sí, permitir. Ya, bueno, esto es algún archivo, borré. No, me está diciendo que hay algunos archivos que estaban usándose en alguna escena y que están perdidos, ¿no? Pero eso no importa en realidad. Ahí está, OBS Studio, ya me está pidiendo la nueva versión, ¿no? Pero yo puedo actualizar ahora, que sería el camino normal. Miren, esto es lo interesante, ¿no? De paso, en el software libre,
La actualización, miren, solita, ¿no es cierto? Solita me avisa y yo solo le tengo que dar a actualizar ahora y pues se va a actualizar, ¿no es cierto? En software privativo tengo que esperar, ¿no es cierto?, un tiempo para que salga una nueva versión. No se va a actualizar así tan fácil. Tengo que pagar para que se actualice, ¿no? Esa es una de las ventajas. Sí, voy a obviar esto. Y la cámara virtual está detenida, ¿sí? Porque si no, aquí nos dijera detener la cámara virtual. Voy a hacer algo más drástico. Voy a desinstalar, ¿no es cierto?, para que esto funcione. Voy a poner a desinstalar el OBS Studio hasta instalar el OpenShot Video Editor. Vamos a desinstalar, le instalamos de nuevo después de que se desinstale, para que esto funcione, ¿no? Esperemos que para desinstalar no me pida apagar el Teams, porque ahí sí ya no lo vamos a poder hacer y yo luego les grabo un video de cómo instalar, ¿no? Juguemos con el tiempo. Igual si hoy no avanzamos a hacer todas las actividades de H5P que planeé hacer, las podemos hacer el lunes y ahí nos acomodamos. OpenShot, ¿dónde está el OpenShot? De hecho voy a desinstalar el OpenShot y el OBS, ¿no? Si quiero desinstalar. Para volverlos a instalar. Ya se desinstaló. Chicos. Y al OBS no lo veo. Esto está por nombre. OBS. No lo veo. Para desinstalarlo, ¿no? Déjenme ver 2 minutos más y si no ya no le instalamos al OBS y luego les publico un video de cómo instalar. Copiar, déjenme ver en la carpeta si es que hay algún proceso para desinstalar. Sería genial. Ahí está el OBS, ¿no es cierto? O si no, lo voy a instalar en otra carpeta, que es tal vez lo más adecuado. OBS FMMPEG. No, lo voy a instalar en otra carpeta, ¿ya? Luego ya veo cómo quitar una de las dos versiones. Descargas, ¿no es cierto? Y lo voy a instalar en otra carpeta, ¿no? Clic derecho, administrador o doble clic, como ustedes quieran. Sí. Y como se trata de una nueva versión, ¿no es cierto? Simplemente la voy a poner en OBS Studio 2701. Así, 2701. Instalar. Ya se está instalando, ¿no es cierto? Ya no nos dice que estoy haciendo una nueva instalación en otra carpeta. Ustedes la dejan por defecto, ¿no es cierto? Una que les salga. Yo por este problema que se presentó, que me dice que Teams está usando algo de OBS, no lo puedo hacer. Seguramente es de esa cámara virtual y ya cuando apague el Teams voy a poder desinstalar ya el OBS, pero no vale la pena apagar Teams, ¿no es cierto? Si es el medio de comunicación que usamos ahora. La instalación fue siguiente, excepto que cambié el nombre de la carpeta. Ustedes no la cambien, ¿no? Vamos ahí. No debería tardar más de unos minutitos. Ya se acabó, ¿no es cierto? Y la vamos a inicializar. Veamos, ya se debe haber creado aquí. Miren, se creó, ¿no es cierto?, un nuevo icono. Para diferenciarlo del otro le voy a nombrar
2701. Ya sé de qué versión se trata, ¿no? Necesitará proporcionar porque lo hice como administrador, continuar. Y ahí tengo diferenciado. Tengo los dos programas instalados, ¿no es cierto? La versión 26 y la versión 2701, pero la instalación que acabo de hacer ahorita es una instalación limpia, o sea, desde cero, como ustedes deben hacer, salvo que no le cambien el nombre de la carpeta. Vamos a ejecutarlo. Démosle chance ahí. Voy a cerrar esta página. Ya descargamos. Tenemos aquí nuestros sitios. Y vamos a ver qué ocurre. Ya, ¿no es cierto? Está enviando un paquete TCP. Esto que sale aquí no les va a salir a ustedes. Esto es de mi antivirus que está configurado en modo no permisivo y cada cosa que hace, que quiero hacer o que hace el sistema por sí solo me pide permitir o no. Esto es del sistema operativo, ¿no? No les va a pedir. El micrófono está siendo usado por OBS ya. Igual me está diciendo que estos elementos que usé en algún proyecto anterior están perdidos y nada más. Entonces deberíamos llegar aquí, ¿no? Hacemos la instalación, ya vieron, descargamos, instalamos next, 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 next. Y al final, al abrir, debe salirnos de esto y debemos tener nuestro icono, ¿no es cierto?, en el escritorio para poderlo abrir. Ya sería el día martes, ¿no? Sí, ahí ese día vemos cómo configurar, pero bueno, esto es un estudio de grabación, como se dijo, que tiene varias escenas. Aquí controlamos el audio, aquí ponemos los elementos que podemos compartir, que la cámara, que el micrófono, bueno, el micrófono está aquí, que dependiendo de los dispositivos que tengamos, y podemos transmitir en vivo, ¿no es cierto? Si tenemos un canal de YouTube, mediante esta aplicación podemos transmitir por ahí, en Facebook también. Eso no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es cómo usar la grabación. Solo eso vamos a ver, ¿no? Hay cómo hacer un montón de cosas aquí, ¿no? Modo estudio. Hay un montón de cosas que se puede hacer aquí. Nosotros nos vamos a centrar en lo que sería una herramienta útil para generar los videos, ¿no es cierto? De los dos modos que les comenté. Pues capturando la pantalla y haciendo alguna explicación, o en primera persona el profesor, ¿no? Entonces ahí deberíamos llegar. Yo simplemente voy a cerrar nuestra aplicación. ¿Ya? Vamos entonces a instalar ahora el OpenShot, ¿no? Que ya lo desinstalamos, ¿ok? Para que no nos dé ningún problema. Igual lo voy a instalar como administrador o doble clic, como ustedes quieran. Sí, ejecutar como administrador. Profesor, una pregunta. Dígame, compañera. En el Excel Learning, para poder descargar, usted fue a Microsoft Windows, ahí había versión instalable, versión autoejecutable y versión portable. ¿Cuál de esas se descarga? La instalable descargué yo. Les recomiendo que usen esa, porque esa vamos a usar, ¿no? Okay. Como les comentaba, este software yo usé hace unos 4 años y es más antiguo, ¿no? Ya es bastante maduro, ahora debe funcionar. Y al usar la versión portable no funcionaba todos los iDevices. El día que usemos ya van a entender qué son esos. Y la versión lista para correr tampoco funcionaba del todo bien, pero el instalable siempre funciona. Por eso la instalable, ¿no? Vamos entonces a instalar el OpenShot. Clic derecho. ¿No es cierto? Voy a ejecutarlo como administrador. Ustedes doble clic, va a funcionar igual, ¿no es cierto? Aquí elegimos el idioma, ¿no es cierto? Es multidioma. Aceptar el acuerdo de licencia. También sería bueno esto, que lo lean, pero igual, miren, es Free Software Foundation, ¿no? Esto es software libre. No hay que pagar licencia y ya todos los beneficios que tiene ese asunto. ¿Desea realizar la instalación de esta carpeta en todas? Sí, quiero que sea aquí mismo. No se podrán, a pesar de que ya lo desinstalamos, algún dato se quedó en la carpeta, ¿no? O no se eliminó la carpeta. A ustedes no les va a pasar, pero a mí me dice que existe la carpeta. ¿Quiero instalar ahí mismo? Sí, quiero instalar ahí mismo. A ustedes no les va a pasar eso. Voy a poner que se cree un acceso directo en el escritorio y siguiente, ¿no? E instalar.
Esperemos también que se dé este proceso. Creo que va a demorar un poquito más. Bueno, no, ya avanza. Ya avanza. Bueno, el hecho es que vamos a probar que funciona. Y ya en el tiempo que nos quede, que 40 minutos, a lo mejor un poquito más, hacemos algunas actividades de H5P. Les indico cómo ponerlas en el aula y ya con eso vamos a terminar por ahora. Lo interesante de esta clase era la instalación, pero tampoco es que demora, ¿no? Tampoco demora. ¿Sí? Bueno, esto sucedió en el diplomado anterior, ¿no? Alguien seguramente le va a pasar que no pueda instalar. Verifiquen qué sistema operativo tienen, ¿no? Ya saben, en este equipo, clic derecho, propiedades, verifiquen qué sistema operativo tienen, ¿no? Y contrasten con lo que nos decían las páginas web, ¿no? 8 o superior. En el caso del otro software nos decía 7 o superior. En Windows XP no van a funcionar estos programas, ¿no? Sí, es un Windows XP y hasta versionados menores a 7 u 8 según lo que diga la página web, no va a funcionar. Así le recemos a la Virgencita, no va a funcionar, ¿no es cierto? Y eso ya hay que comprender, estos softwares son softwares actuales, ¿no es cierto? Si bien es cierto, como les comento, se usan ya hace algún tiempo, pero están llegando recién a su madurez total y por eso es que se los sigue utilizando, ¿no? Y al ser software libre siguen evolucionando, o sea, siempre se le añade alguna cosita y es interesante y nos sirve sobre todo para los propósitos que nos interesan, ¿no? Que es crear software educativo, ¿sí? No va a funcionar, entonces tengan claro eso en sistemas anteriores, ¿no es cierto? A lo que nos diga la página web, ¿sí? Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Instalar estos software no hacen más lenta la computadora? Ya, eso también es interesante, ¿no? Una computadora de última generación no va a tener problemas. Entonces, la arquitectura, el software, el hardware que tengamos también es importante, ¿no es cierto? Son softwares pesados, ¿ya? Son softwares un poquito pesados, tampoco es que sean así pesadísimos como lo es, por ejemplo, una solución de sistemas de información geográfica, que manejamos mapas, imágenes de alta resolución, etcétera, etcétera, renderizamos videos. Bueno, este sí renderiza, ¿no? Y demora en renderizar. Es software, obviamente, como les comento, actual, que tiene funcionalidades avanzadas y que ameritan esas funcionalidades, capacidades de procesamiento adecuadas, ¿no es cierto? En un Pentium 4 esto no va a funcionar o se demorará mucho tiempo, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Pero la idea es brindarles unas soluciones actuales, ¿no es cierto? Estas son soluciones actuales y sobre todo interesantes de software libre, ¿no es cierto? Que las podemos nomás emplear sin pagar licencia, ni mucho menos. Y no le piden favor a ninguna de las aplicaciones comerciales. Miren, quien ha usado Vegas o quien ha usado Filmora, que también es gratuito, o quien ha usado Camtasia sabe que es así, ¿no es cierto? El entorno, aquí ponemos los objetos, los arrastramos acá y podemos editar, ¿no es cierto? Unir varias pistas, ¿no es cierto? Convertirnos en editores de video. No es el afán ese de el de este curso, pero aquí vamos a hacer algunas correcciones, ¿no es cierto? A poner una cancioncita en nuestro video, por ejemplo. Si nos equivocamos, vamos a recortar la equivocación para no tener que grabar varias veces, ¿no es cierto? Y esa es la idea de este software, ¿no? Hacer algo sencillo, una edición básica de los recursos que vamos, del recurso o de los recursos que los vamos a trabajar grabando, ¿no es cierto? En el OBS Studio. ¿Sí? Es la combinación de los dos. Luego el producto que obtengamos aquí lo renderizamos en un modo que sea aceptado por YouTube, ¿no es cierto? MP4. Lo renderizamos y lo subimos al YouTube y lo podemos poner en el aula virtual. Eso es lo que vamos a hacer con estas dos herramientas. ¿Sí? Como les comento, sí se va a ralentizar su máquina cuando lo ejecutemos, ¿no es cierto? Y cuando no lo ejecutemos, la máquina va a estar normal. Entonces, una recomendación, pues cuando usemos estas aplicaciones no estar haciendo nada más, ¿no es cierto? De hecho, es así. Sobre todo cuando mandemos a renderizar el video para que lo haga pronto. Renderizar un video es una de las tareas computacionales que más cuesta, ¿no? Así sea el hardware de última generación, eso cuesta. Ustedes saben, sobre todo con los nuevos formatos, ¿no es cierto? Que 4K, que 8K, que se pueden proyectar nítidamente en dimensiones inmensas
y cada una de esas es una imagen. Ustedes saben el criterio de cómo se hace un video, ¿no? Es 30 frames por segundo y esos frames es una imagen, y mientras más grande sea la imagen, más píxeles ocupa, ¿no es cierto? Es más data, es más información, y procesar 30 de esos, y muchas veces a más velocidad, ¿no? 60 frames por segundo, 60 imágenes por segundo para una película que se puede proyectar en un lienzo gigante y en el cual, como se dice vulgarmente, se le ve hasta la espinilla a la actriz o al actor, ¿no es cierto? Eso consume mucho poder de procesamiento, ¿sí? Mucho microprocesador, memoria RAM también. Entonces, la recomendación es que cuando hagamos estos procesos de renderizado de video, sobre todo, que es de los procesos más pesados, pues se lo haga solo eso, ¿no? Y lo demás esté sin usar y esperar que se haga eso, sino sería lamentable renderizar un video, que la renderización tome, qué sé yo, algunos, bueno, nuestros videos van a ser chiquitos, tome algunos minutos, 5 minutos a lo mejor, ¿no es cierto? Menos, unos 3 minutos, y que al final, porque faltó algún recurso, esa tarea se interrumpa, ¿no es cierto? Se cancele. En el caso nuestro no va a haber problema porque va a ser videos pequeñitos, de unos 5 minutos así, pero pensemos en justamente, ¿no? en una película que dura pues 1 hora y que se hace ahora en esos estándares 4K, 8K, ¿no es cierto? Renderizar eso es terrible, una acción, ¿no es cierto? Un proceso que requiere una capacidad de procesamiento grande y que no se lograría en esos casos sin el procesamiento de un clúster, ¿no? De una granja de computadores, de un data center, donde que hay muchas máquinas haciendo una sola tarea, ¿no? Es la idea de un clúster, pero bueno, eso es otro tema. ¿Ya? Profesor, Sí, una última pregunta. Cuando dígame. se está instalando y sale autor desconocido, ¿no hay ningún problema ¿En qué le salió autor desconocido? en Excel Learning? Ah, no, pues eso ya lo voy a instalar, ¿no? Voy a ver si se ha adelantado. No hay problema eso, porque luego los metadatos, esos son los metadatos, los podemos cambiar al generar cada objeto, y eso lo vamos a ver cuando hagamos, ¿sí? Ya voy a Ya. instalar yo voy a instalar también ya el Excel Learning, ¿no es cierto? Ya, Voy ok, a, gracias. ya. Ay, como les decía, Disculpe, profe, dígame, una pregunta. sí, Usted dígame. dijo hasta qué día podemos No, nosotros descargarnos los programas que usted nos ya. acaba de mencionar. A ver, muy posiblemente el día martes ya necesitamos el OBS y ya es que estén instalados, ¿no? Porque el martes vamos a hacer OBS Studio y vamos a configurarlo, ¿no es cierto? Desde cero lo configuramos, grabamos una escena pequeña de prueba y ahí grabamos, qué sé yo, la presentación de un curso, ¿no? Y ahí les indico cómo hacer, y luego cuando tengamos el producto le vamos a poner una musiquita, aunque sea para usar el OBS Studio, ¿no es cierto? Que digo, el otro que ya está aquí, el OpenShot, ¿no es cierto? Ya se instaló el OpenShot Video Editor, y ya con eso tenemos nuestro video generado y editado, ¿no es cierto? Editado de forma básica, y tag lo subimos Entonces el martes, ¿sí? Porque el lunes vamos a terminar de hacer los recursos que hoy seguramente ya no vamos a avanzar a hacer todos del H5P. Los terminamos de hacer eso el lunes, revisamos la parte teórica, ¿no es cierto? Les doy la indicación de cómo llenar los formatos. Esa va a ser la parte teórica, ¿no? Para llenar los formatos y tener un sustento, ¿no es cierto? Tener un sustento para la creación de los objetos educativos de aprendizaje. Supongo que ustedes en sus planificaciones tienen tiempo para hacer recursos educativos, ¿no? Bueno, así es al menos en el lugar en el que yo trabajo. Tengo un tiempo, unas horas, ¿no es cierto?, de clases no de clases, de mis horas de trabajo, ¿no es cierto? Tengo de las 40, tengo 5 horas para planificar. Y yo presento como evidencia estos formatos, no sé, les puede servir. O si no, aunque no tengamos que presentar, siempre va a ser importante hacer las cosas con un sustento teórico, ¿no es cierto? No todo es la práctica, aunque es lo que más nos gusta, pero para la práctica tenemos que tener presente que lo más importante, o un eje igual de importante, es la parte teórica, el sustento, ¿no es cierto? Entonces eso vamos a hacer el lunes, y el martes necesitaría que estén instalados estos programas. Ahí los vamos a ir combinando, utilizando, y al final Excel Learning haremos el miércoles y el jueves seguramente. O no, el martes y el jueves, ¿no? Porque la próxima semana conmigo van a tener lunes, martes y jueves. El miércoles, compañero Juan recupera la clase de hoy, ¿sí?
O sea que todos estos recursos, estos programas, necesariamente esto se le va a utilizar en el aula virtual. No se van a usar estos en el aula virtual. Los productos que se generen con ellos se van a usar en el aula virtual. ¿Sí? De ahí si usted en lugar del OpenShot Video Editor usa Camtasia, puede usar Camtasia para editar sus videos. Yo voy a usar OpenShot Video Editor, ¿no es cierto? Si en lugar de OBS Studio usted usa otro programa que sirva como estudio de grabación, porque es un estudio de grabación, puede hacerlo, ¿no? O en el último de los casos, que no quisiéramos, porque van a ver que en OBS se puede hacer sobre todo una presentación muy estilizada, sin esforzarse mucho, sin tener un conocimiento vasto, ¿no es cierto?, de grabación o de cómo se maneja un estudio de grabación. Con unos cuantos clics y poner los elementos adecuados, vamos a tener una presentación muy profesional. ¿Sí? Lo que usted comentaba anteriormente, usted dijo que para poderse descargar o instalar estos programas deberían tener un Windows. ¿Qué Windows debería tener, por ejemplo, las máquinas? Les respondo aquí. Mire, présteme atención, ahí les respondo rapidito, ¿no? Si voy a descargarme el OBS Studio, pues abro el enlace que ya está en el aula, ¿no? Y pues voy a irme a las descargas, ¿no es cierto? Aquí, las descargas. Y a ver, no me indica. Aquí está, ¿no? Miren, OBS Studio es compatible con Windows 8 superior, ¿no? Con 7 no va a funcionar. Eso nos está diciendo el proveedor del software mismo, el creador del software, ¿no? Si está diseñado para trabajar con Windows 8 superior. En versiones anteriores no va a funcionar o va a ser demasiado lento, ¿no es cierto? Ya además ya vimos cómo ver la arquitectura del computador, 32 o 64 bits, ¿no? Lo mismo va a ser en el caso del OpenShot Video Editor. Nos tiene que decir sobre qué características del sistema operativo va a trabajar, ¿no es cierto? Este era desde Windows 7, aquí está, ¿no? Windows 7, 8, 10 o superior, ¿sí? Es software semi-nuevo, ¿no? Semi-nuevo, entonces, bueno, Windows 7 ya tiene muchos años ya, por eso ha evolucionado a 8, a 10, ¿no es cierto? Ya tener versiones anteriores implicaría no haber actualizado, que sí deberíamos actualizar el sistema. Y esto está pensado, este software, para funcionar óptimamente o funcionar y en otros no, sobre estos sistemas operativos, ¿no? Eso hay que tener cuidado. Ya, sin embargo, si se ven limitados, ¿no es cierto?, por la arquitectura del computador o por el sistema operativo, busquen alternativas. No estas son solo alternativas que se les da para que puedan trabajar, sobre todo con el software libre, ¿no? Pero si no, en vez de OpenShot, si usa Camtasia en Windows 7, en Windows XP, que creo que ya funcionaba, pues utilice Camtasia, ¿no? De Excel Learning, sí, no sé, una alternativa, porque no he usado otro más que Excel Learning, ¿no es cierto? Hace 4 años, como les comento, no he usado otro y no ha fallado. Sigue siendo software libre, nunca dejará de serlo, esperemos. Se sigue actualizando, hay nuevas funcionalidades, hay un montón de cosas que puedo hacer. Nosotros en su momento veremos solo las básicas. Ya, entonces... Profesor, buenas noches. Dígame, buenas noches, compañera. Una preguntita, que ya está activada la pestaña de esos nuevos recursos en la plataforma. Dígame. ¿Y cuántos programas son los que hay que descargar? Los 3 primeros, ahí está la pantalla, ¿no? Los 3 primeros. Estos otros son sitios web, que ya vamos a usarlo ahora, aunque sea de forma rápida, porque ya se nos pasa el tiempo. Como ven, es el mismo. Este es un sitio web. Estaba revisando y todavía no está activa esta pestaña en mi plataforma, al menos no me sale. Por eso actualicen, ¿no? F5 o la ruedita de aquí arriba. Sí, yo voy a ponerme en modo estudiante para ver lo que ustedes ven, y si no está activo es que algo está pasando. Estudiante, esto lo pueden hacer ustedes también en sus Moodles, ¿no? Cambiarse aquí, o escoger cambiar rol A, ¿no es cierto? Cambiar rol A, y esto es muy útil porque aquí yo puedo ver, ¿no es cierto?, lo que ve el estudiante, porque puede haber secciones ocultas, puede haber temas ocultos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ustedes ven aquí, a ver, pero
quiero irme al curso ahí. Sí está visible, ¿no? Esto es lo que verían ustedes. Así es como lo ven ustedes. Ahí como ven no puedo editar porque estoy en rol estudiante. Actualicen la página, ¿no? Y aquí tenemos red y objetos digitales. ¿Sí? Profe, si le Diga. bajé el programa directamente al escritorio, ¿está bien? Sí, ¿O a donde usted desee. A donde que usted desee. Ahí hay que instalarlo y ya. Ya. Sí, tranquilos. Donde Profesor, descarguemos. perdón, Dígame. para actualizar, F5, estando aquí, F5 presionen, o si no, la ruedita esta de acá, ¿no? Ahí, en los navegadores siempre hay esta ruedita cíclica y eso ya. actualiza la página. Ok, Y ahí debe gracias. aparecer esta pestaña, ¿ya? Sí, ok, Entonces, gracias. instalemos este último recurso. Los tres primeros son software de escritorio, ¿no? Ya nos falta instalar solo el Excel Learning. Y vamos a revisar rápidamente unas 2 o 3 actividades. El tiempo no nos va a dar más de H5P website, pero eso completamos el lunes, así es que no hay problema. ¿Ya? Entonces, igual para instalar, ¿no? El Excel Learning, lo único que voy a cambiar es la carpeta de instalación para que esta versión en la que he hecho otros trabajos no se pierda. Vámonos a la carpeta de descargas, igual, ¿no? Aquí está Excel Learning Install, ¿no es cierto? Igual lo voy a ejecutar como administrador. Esperen Tal un vez rato. nos puede ayudar las características de las computadoras para que no se ralentice tanto. Bueno, yo en este caso tengo una i3 me dijeron que es de Ya, sexta generación, y un 3 RAM está de bien. 4. Y 3 está bien. No se va. Verá, se va a poner lentas cuando usemos el software. Cuando usemos el software, de ahí, o sea, de modo general, si no abro el software, ¿por qué se va a poner lenta? Eso no tendría lógica, ¿no? Cuando ocupe el software, dependiendo de si es una i5 o una i3, pues se va a poner más o menos lenta cuando usemos el software. De ahí, mientras no usemos ese software, paralelamente a otras cosas que queramos hacer, no va a haber problema. Eso pasa con cualquier software, ¿no es cierto? Si la máquina de ganita, porque no, sin abrir ningún programa, se ralentiza, está media loca, es porque ya está con algún virus o algo le pasó, hay que pasarle un antivirus, ¿no es cierto? De ahí no tiene por qué ralentizarse. Se ralentizará cuando invoquemos esos procesos que son pesados, ¿no es cierto? Entonces no tengan miedo de eso. ¿Sí? Y en ese caso, como se mencionó Y hace un rato, pues hay que usarlos uno a la vez, ¿no? Uno a la vez de esos procesos lentos, de esos procesos pesados, ¿no es cierto? Hay que usarlos uno a la vez. A ver, algo me iba a decir. y en este caso, por ejemplo, yo tengo un antivirus del McAfee y ese me Ya, reconoce como todo como virus. ya. Y no sé, o sea, ahorita mi computador está en mantenimiento y estoy desde mi teléfono. Ya. Entonces, cuando venga mi computador, este McAfee no me va a dar ningún problema. Pues pueda que sí, pero si ese es el caso, debería desactivarlo mientras instalamos. Todos los antivirus tienen un modo de desactivación, ¿no? Que se desactive por 1 hora, que se desactive hasta el próximo reinicio, ¿no es cierto? 10 minutos. Eso hay como configurar y ya sería cuestión de que dependiendo de si su antivirus bloquea el instalador o la descarga, lo podemos pues bloquear o desactivar el tiempo necesario para descargar o instalar. Pero eso ya depende de cada uno de los antivirus que usemos. Hay que ver en internet, ¿no? Cómo desactivar momentáneamente el antivirus. Hasta el próximo Muchas gracias. reinicio. 10 minutos, 20 minutos hasta instalar. Reiniciamos y ya no hay problema, ¿no? En el caso de Muchas que gracias. eso, ya. En el caso de que eso ocurriera. Entonces voy a instalar el Excel Learning, ¿no? Clic derecho en su instalador. Voy asimismo a ejecutar como administrador o doble clic. Ustedes ya lo pueden hacer así. Doble clic, doy que sí. Y va a arrancar el instalador, ¿no? Next es la versión 2.6, ¿no es cierto? Igual la licencia, ¿no es cierto? Este es free software. Miren que eso nos indica primerito en los 3 softwares, ¿no? Es software libre y está bajo licencia GNU Public. Entonces, es gratuito, ¿no? Hay que usarlo, ¿no? Con esas características. Voy a hacer que se instale en la carpeta exe. Esta es la versión 2.6, 2.6, ¿no es cierto? Ahí voy a hacer que se instale para diferenciarlo del otro. E instale.
¿Ya? Ustedes no le cambien a la carpeta de instalación, ¿no es cierto? Y este parece que sí se va a demorar. ¿Ya? Ayúdennos con un microfonito, está ahí. Hablando una linda nena. Apagando ese micrófono, por favor. Vamos a... Profesor, Dígame. ya está instalado y me sale y quiero cerrar. A lo que cierro el OBS, para poder ingresar no me pide ninguna contraseña. No. Ciérrelo nomás. Ya. Claro, no, eso es lo que acabamos de mencionar, no es software privativo, es software libre, no le va a pedir licencia, no le va a pedir nada. ¿Sí? Eso es lo bueno, no es como otro software que lo instalamos y al volverlo a abrir es de prueba, dice 14 días, ponga la serial. No, este es software libre, los tres. Tiene que funcionar siempre igual, no le va a pedir nada. Ya, este parece que sí se va a demorar mientras se instala, porque ya es esperar que pase esta barrita, ¿no es cierto? Vamos a hacer rápidamente la práctica que había pensado hacer el día de hoy. Y los enlaces están aquí, ¿no? Voy a abrir el H5P website, clic, se abre en una página nueva, ¿no es cierto? Bueno, voy a hacer que se abra en esta misma página para tener los botones de navegación. Clic derecho, abrir vínculo en una pestaña nueva y se va a abrir aquí, ¿no? Este que dice H5 tutoriales para autores es por si les es insuficiente la explicación, ¿no es cierto? Aquí hay videos. Aquí miren, tutorials for authors está en inglés, pero bueno, hay que darnos los modos, ¿no? Una herramienta nueva, se la puede traducir acá si quieren, pero no siempre la traducción es del todo buena, ¿no? Contextual, no está del todo buena. Pero aquí miren, hay sobre todo un video tutorial, ¿no es cierto? Como ven aquí, sobre cada una de las actividades, video interactivo, presentación del curso, escenario de ramificación, arrastrar y soltar tarjeta, bla, bla, bla. Tiene algunas cosas que hay como hacer, ¿no? Y les he puesto el enlace, pues, a los tutoriales, ¿no? Vamos a abrir uno, presentación de curso, este es muy interesante. Y hay un video de cómo hacerlo, ¿no? Entonces podrían entrar y solo viendo van a entender, aunque no entendamos el idioma porque está en inglés, ¿no? Pero bueno. Ahí está, es la idea, una ayuda, ¿no es cierto? Ahí los tutoriales están publicados. Y nosotros vamos a usarlo, esto, abrir vínculo en una pestaña nueva. Creo que he puesto en una ventana nueva. Ya, bueno. Aquí le voy a dar hp5.org y bueno, se abre mismo aquí. Voy a copiarla. Sí podríamos trabajar en la ventana aparte, pero no deseo. Voy a copiar la dirección y lo voy a poner aquí, ¿no? Recordar h5p.org y ahí se va a abrir aquí, ¿no? Es la misma página a la que nos lleva el enlace, ¿sí? h5p.org. Ya. Entonces, desde aquí nos va a tocar crear una cuenta. Obviamente, este software también está todavía y seguirá, espero, por un tiempo, gratuito, ¿no? Sí, entonces solamente hay que crear una nueva cuenta, ¿no es cierto? Que es llenar un formulario, ¿no? A ver, veamos. A mí ya no me deja, ¿no? Porque yo ya creé un usuario, seguramente es por eso. Sí, por eso ya me sale el mensaje de bienvenida. Voy a abrir en otro navegador. ¿Cuál otro navegador tengo? El Edge. hp5.org. Así, ¿no es cierto? Debe funcionar siempre. Ya se acabó de instalar el Excel Learning. Ya les voy a mostrar cómo funciona, ¿no es cierto? De hecho, ya creo que le mandé a ejecutar. Esperemos que se abra el Edge también. Aquí se vino el 2.6, ¿no? Aquí miren, el icono ocupa el espacio
el primer espacio vacío que encuentre, ¿no? Tengo que organizarle un poquito mejor a mi escritorio, pero bueno, ya está aquí el instalador, el acceso directo. Vamos a ponerle aquí la dirección del H5P y vamos a ir allá, ¿no? A ver si aquí me deja crear la cuenta. Pero es llenar un formulario, ¿no? Quien creó una cuenta de Twitter, de Instagram, de Facebook, y quien creó una cuenta de correo, puede crearse una cuenta aquí, ¿no? No es problema. Entonces ahí está. En el otro navegador no me dejó porque ya creé la cuenta, ¿no? Entonces aquí nosotros, como siempre, crearíamos un nombre de usuario, pondríamos nuestra dirección de correo, ¿no es cierto? La contraseña, aquí nos indica la seguridad, la contraseña, y ponemos si deseamos una descripción. Esta no es, ¿cómo se llama? No es obligatorio. Aquí nos da las insignias, las claves, ¿no es cierto? Para crear una contraseña segura, eso siempre hay que tomar en cuenta. Sobre todo si no cumplimos con esto que nos indica aquí, no nos va a tomar en cuenta la contraseña, ¿no? Luego, si quieren, se suscriben, ¿no? Y aquí está una pregunta de seguridad para asegurarnos de que no somos robots, ¿no es cierto? Un CAPTCHA. Bueno, un robot en realidad no es un sujeto, un aparato móvil que se mueve, un bot. En este caso es un software, ¿no es cierto? Es un sistema que está tratando de ingresar a los sistemas con algún fin malo. Entonces, para eso son los CAPTCHA, ¿no? Hay imágenes, hay palabras, hay cosas que se ponen. Aquí nos dice una pregunta y nos da la respuesta, ¿no es cierto? Que dice, ¿qué obtienes si agregas 2 y 4? Es una palabra de 3 letras. 6, ¿no es cierto? A ver. De 3 letras. ¿Ya? Uy, ¿qué obtienes si agregas 2 y 4? Es una palabra de 3 letras. Si sumas... Six. Six en inglés, ¿no es cierto? Sí, six, ya, en inglés, muy bien. Entonces eso hay que ponerle aquí. No lo voy a hacer, ¿no? Pero les da la pista. Y este CAPTCHA sí es obligatorio, entonces hay que ponerlo. ¿No? Six sería, está bien, en inglés, ¿ya? Vamos a cerrar. Yo acá en el otro navegador ya lo hice, ¿no es cierto? Y en todo caso, pues voy a ingresar y voy a loguearme. ¿No? Login. Y ya estoy registrado, ¿no? Por eso ya me sale mi cuenta y todo eso, y aquí ya me salen los recursos que estaba haciendo. Y hoy vamos a, pues, generar, antes de olvidarme, antes de generar esto, porque era el último de la clase, voy a indicarles cómo funciona el Excel Learning, ¿sí? Es un recurso que no se abre en una ventana de programa, sino se va a abrir aquí, ¿no? Se va a abrir aquí en el navegador, una aplicación web, que se ejecuta en local. Entonces, una vez que instalen, le dan doble clic, igual que cualquiera de sus programas de escritorio, ¿no es cierto? Le vamos a dar tiempito a que se ejecute. Y se tiene que abrir en nuestro navegador. Vamos a ver. Bueno, mientras eso sucede, tiene que abrirse aquí, ¿no? Ya se abrió, ¿sí? Siempre el primer inicio de los programas es un poquito lento. ¿Ya? Pero miren, se abrió aquí, ¿no? Se abrió en el navegador. Ya esto luego vemos cómo configurarlo, le vamos a dar guardar, no importa. Y aquí tenemos, ¿no?, las diferentes actividades que nosotros podemos utilizar. Entonces, la misión para el martes, ¿no? Ya, para el martes en que vamos a usar estas cosas ya es de instalar y ver que funcionen y se abran como se acaban de abrir en este caso, que hemos instalado las 3 aplicaciones, ¿no? Esa es la labor que les queda ahí offline para que lo hagan.
Entonces, igual que cualquier software de escritorio, a pesar que es una aplicación web, tiene aquí comandos, y para cerrarlo de forma segura, archivo, salir, ¿no? Igual que Word o Excel, archivo, salir. Y ahí me va a indicar que se ha cerrado adecuadamente y que puedo cerrar la pestaña, ¿no? Volvamos acá. Entonces, para yo poder crear, ¿no es cierto?, nuestros objetos, ya cuando estemos aquí, en View, la primera vez les va a aparecer directamente crear nuevo contenido, ¿no? En el H5P. Ya una vez que tengamos, ¿no es cierto?, nuestros contenidos, pues siempre va a abrirse aquí en nuestra cuenta. Y tengo que darle en ver todos, ¿no es cierto?, View All, para poder crear un nuevo recurso. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a hacer de pronto actividades aisladas porque es solo una muestra, pero ustedes tienen que pensar en actividades concordantes, ¿no? De una sola asignatura, de un solo tema de pronto. ¿Ok? Entonces miren, aquí tenemos las actividades que se pueden hacer. Son algunas. Hoy yo planifiqué hacer primerito entonces un multiple choice, ¿no? Preguntas múltiples, ¿no? Vamos a hacerlo, clic. Le voy a poner aquí un título, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a ponerle quiz, no sé, o bueno, pregunta 1, ¿ya? Aquí vendría la pregunta, ¿no? Aquí puedo poner un video, puedo poner texto, una imagen, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a poner un video para ver de paso cómo hacerlo. O una imagen, empecemos con una imagen, ¿no? Puedo añadir, ¿no? Es intuitivo esto, puedo añadir. Y aquí me va a dar la posibilidad, ¿no es cierto?, de subir una imagen. Yo voy a escoger una imagen que tengo en las descargas, ¿no? Esta que se llama de pronto imágenes Seasons. Esta era de alguna tarea de mis hijitos, ¿ya? Que son las estaciones en inglés, ¿no es cierto? Las estaciones climáticas, ¿ya? Entonces voy a hacer una pregunta referente a eso, ¿no es cierto? El alternative text de esta imagen será lo que aparezca cuando cruce el mouse encima o cuando la imagen no se pueda leer, aparece ahí un texto alternativo, ¿no es cierto? Cuando no se pueda mostrar la imagen. Entonces aquí voy a poner eso, ¿no? Las seasons, las estaciones, ¿ya? Y también el texto que va a aparecer cuando pasemos. ¿No? Este es el texto que va a aparecer cuando pasemos el mouse por encima, ¿sí? Seasons, y cuando no se muestre la imagen por A o B, pues va a aparecer ahí en lugar de vacío la palabra Seasons, ¿no? Le vamos a deshabilitar el zoom de la imagen para que aparezca en el tamaño que es. Obviamente, si esto lo deshabilitamos, en modo ejecución vamos a poder cambiar el tamaño de la imagen. Será dependiendo de lo que queramos, ¿no? La pregunta, ¿no es cierto? Es la estación del año en la que se caen, ¿no es cierto?, las hojas de los árboles. Árboles. Son actividades muy intuitivas, ¿no? Es la estación del año en la que se caen las hojas, multiple choice, ¿no? Opción múltiple. Entonces aquí abajo vamos a poner tantas opciones como queramos y una va a ser la respuesta correcta, ¿no? El software luego se encarga de barajar y todo eso, ¿no? Entonces vamos a poner la respuesta correcta primero. Entonces es el otoño, ¿no es cierto? Otoño, ¿sí? Vamos a poner, esa es la respuesta correcta, entonces aquí pues yo le pongo como Una correcta. pregunta, disculpe que lo Dígame. interrumpa. No es problema, dígame. Esa H5P me permite o hace aleatoriamente la respuesta, digamos, que yo la seleccione para una evaluación en línea, y generalmente los estudiantes saben estarse entreconectados y dicen qué literal es tal pregunta, qué literal es tal pregunta. Sí, ya. Eso en realidad no lo podemos evitar. Es una de las limitantes de la educación virtual, ¿no? Pero sí la podemos evitar si hacemos unos 2 o 3 formularios diferentes con las mismas preguntas, pero claro, con diferentes no, ejercicios, por así decir, yo soy de matemáticas. Claro. Sí, ahí sí hay como, ¿no? Y de hecho, lo sugerible es hacer un banco de preguntas, pero para hacer un banco de preguntas, yo ya uso Moodle, porque eso les enseñó Fernando, ¿no es cierto? Ahí se puede generar los cuestionarios. Y haciendo un banco de preguntas de Moodle, yo hago, qué sé yo,
siempre ocurre, yo les hablo del caso, nosotros tenemos las evaluaciones parciales acumulativas y son 3. Entonces empiezo el primer parcial, tengo 30 preguntas y de ahí les tomo 10, ¿no es cierto?, en 15 minutos. En el segundo parcial ya voy a tener 60 mezcladas porque es acumulativo. Banco de preguntas, de ahí les tomo 20. Y en el tercer parcial ya tengo pues 90, ¿no es cierto? Y de ahí les tomo 30. Ahí ya aleatorias de un banco de preguntas. Aquí no hay cómo hacer banco de preguntas. Aquí esto sería más para una opción formativa, ¿no es cierto? Como para que repasen. Igual el Hot Potatoes, ¿no es cierto? Si no se trabaja con algunos plugins, no puedo exportar las calificaciones. Son actividades como para actividad formativa, no evaluativa. Para evaluar ya uso los cuestionarios del Moodle, que eso ya lo aprendieron a hacer. Y ahí puedo usar el criterio de banco de preguntas y hacer sorteado, ¿no? Eso. Bueno, veamos cómo funciona. Es bastante interesante estas actividades, ¿no? Y aquí podría poner alguna retroalimentación, ¿no es cierto? ¿Qué es el otoño? Buscaría en internet y aquí pondría, ¿no es cierto? Es el justificativo de las respuestas, nada más voy a poner aquí. Podría buscar en internet o en el texto del que me baso para hacer esto, en el material del que me basé para hacer esta pregunta, ¿no es cierto? Ya. La respuesta que se muestra, hint for the text, message display. Aquí podemos decirle, ¿no es cierto? Si la respuesta no es seleccionada, ¿qué le voy a decir, ¿no es cierto? Esta era la respuesta correcta, ¿no? Y si la respuesta fue correcta, pues le podemos poner, o sea, aquí podríamos poner justificativo de la respuesta, en este caso, ¿qué es del otoño? Le pondría, ¿no? Buscando en internet o en el libro, como les digo, ya, Y aquí le pondría muy bien, ¿cierto? Muy bien, por ejemplo, la retroalimentación. Acertaste, ¿cierto? Acertaste. Muy bien. ¿Ya? Esta era la respuesta correcta. Hay otra opción, ¿no es cierto? Lo vamos a hacer para 2 o 3 nada más. Invierno. ¿No es cierto? No es la correcta, pero también tengo tips o mensajes, ¿no es cierto? La famosa retroalimentación. Entonces aquí podría ponerle que es el invierno, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué es el invierno? Que si selecciona esto, ¿qué le vamos a decir? ¿No es cierto? Esta no era la respuesta correcta. ¿No? Esta no era. O, a ver, si esta respuesta es seleccionada, ¿qué le digo? No es la respuesta, ¿no es cierto? No es la respuesta. Las retroalimentaciones, ¿no? Y aquí abajo, si es que no es seleccionada, pues no valdría la pena que diga nada. Esta sí, ¿no? Esta sí, si no es seleccionada, que nos diga, esta es la respuesta correcta. Y muy bien, acertaste. Acá en este caso, si la seleccionamos, pues que nos diga, no era la respuesta, ya no hace falta decir nada más desde mi punto de vista, ¿no? Vamos a añadir otra opción más, solo una más. Para tener 3, puedo añadir las que quiera, ¿no? Mediante el botón añadir opción. Vamos a poner verano, ¿no es cierto? Verano. Vamos a dejar la primavera aparte, igual, ¿no es cierto? Tip, aquí pondría la justificación, ¿no? ¿Qué es el verano? ¿No es cierto? Hay alguna, según el texto o el documento base del que se generaron estas preguntas, hay que poner ahí una justificación, ¿no? E igual, ¿no? Igualito voy a copiar, de hecho, esto de acá no es la respuesta. Aquí puedo darle formato y esas cosas, ¿no? Por ahora que quede así. No es la respuesta. Y la vamos a guardar. En este caso, ¿no es cierto? Es una sola respuesta correcta, pero podría haber más de una. Miren que podría seleccionar que el invierno también es, aunque no lo es, solo para mostrarles, ¿no? Y las dos están marcadas como correctas. Esto hago hincapié porque de marcar las dos o n, tendría que dividir el 100% de la calificación para esas respuestas, ¿no? Y aquí pondríamos ese porcentaje. Si son 2 preguntas, pues pondría que si selecciona una, ¿no es cierto? Hablando de 2 correctas. Si selecciona uno, sería hasta la mitad, ¿no es cierto? Seleccionó de las 2 una, entonces aquí le diríamos casi cerca, nada cerca, lo que dice aquí más o menos, ¿no? Casi cerca, de pronto, casi cerca. Y acá, si es que fueran 2 respuestas, perfecto, por ejemplo, ¿no es cierto? Alguna retroalimentación pequeñita. En nuestro caso es solo una, borro.
Y si selecciona, aquí le estoy diciendo, hay una sola respuesta. Si la seleccionaste, tienes el 100%. ¿Y qué te voy a decir? Perfecto, ¿no es cierto? Lo hiciste bien, por ejemplo. ¿Ya? Y luego de esto, en los comportamientos, ¿no? Aquí yo puedo poner si es que le habilito que reinicie la actividad o no. Vamos a poner que sí. Vamos a ponerle, como es una actividad formativa, no evaluativa, no me interesa la calificación. Puedo dejarle, ¿no es cierto? Que vea la solución, inclusive sin responder, pero podría no ponerle, ¿no? ¿Sí? Y aquí hay randomizar las respuestas para que se barajen, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo demás le vamos a dejar por defecto, por ahora. Luego de eso le guardamos, ¿no es cierto? Y nos da una previsualización. Ya, miren, ahí está la imagen. Y aquí abajo nos dice, ¿no es cierto? Es la estación del año en la que se caen las hojas del árbol. Vamos a coger otoño, que es la incorrecta, ¿no es cierto? Check. Como pusimos volver a hacer, reusar, reutilizar, ¿no es cierto? O aquí actualicemos. Ya, nuevamente, ¿no es cierto? Ahora sí escogemos la verdadera, otoño. Muy bien, acertaste. Y ahí nos puntúa, ¿no es cierto? ¿Sí? Una actividad. ¿Ya? Para esto trasladarlo, y es la forma en que les voy a indicar hoy. Ya la próxima clase vemos cómo embeber, en cambio, ¿no es cierto? Puedo copiar este, ¿no es cierto? Este número, esta dirección, esta URL, y la voy a poner aquí en el aula, ¿no? Voy a volver a mi rol normal. Estaba como estudiante, volver a mi rol normal, como profesor, ¿no es cierto? Y ahí ya puedo editar, obviamente poniendo activar edición. Ya le cambié a inglés, creo. Bueno, ahí estamos, ¿cierto? Y ahí voy a poder poner un recurso, ¿no? Un URL por ahora. Agregar. Y aquí, ¿no es cierto? Esto era opción múltiple. Opción múltiple. H5P, ¿no? Opción múltiple. Me como las tildes. Opción casi siempre. Opción múltiple. La descripción en realidad no importa, pero lo interesante es ponerle aquí la dirección del recurso, que es la dirección con la que ya previsualizo, ¿no es cierto? Aquí estoy previsualizando. Entonces ahí le daríamos, si queremos que aparezca en una nueva página, yo lo voy a hacer así. Los recursos que son externos, a mí al menos me gusta ponerlos en páginas nuevas para que no se pierda nunca el aula virtual, ¿no? Eso ya es cuestión de cada uno, pero le vamos a dar cambios y guardar cambios y regresar al curso. Y como va a ver aquí, ya voy a poner una etiqueta aquí para separar. Cuando yo dé clic aquí se va a abrir la actividad y ustedes la pueden probar en este momento, ¿no? Actualizando esto y cuando aparezca el enlace van a poder usar, ¿no es cierto? En primera instancia ahí nuestro recurso, ¿no? Checking. Profe, Listo, dígame. si este QR le pongo en el Teams, ¿funciona? Claro, porque va a que siempre y cuando esté el acceso esté hiperenlazado, sí, también funciona, ¿sí? Esta sería la forma para compartir hasta por correo. Si esto les envío, si este enlace yo les envío al correo, ¿no es cierto? Les envío por el WhatsApp, por el Teams, como usted dice, va a funcionar. De hecho, qué pena, o sea, no sé por qué han configurado así el Teams, no tenemos chance ni al chat, no sé por qué hicieron así. No somos parte del WhatsApp, ¿no es cierto? Los profesores, no, pues no podemos hacer algunas cosas. Aquí hubiese sido bueno que tengamos chance nosotros de usar el chat. Como están viendo, no hay cómo. Se les podría compartir. Pero bueno, el enlace este que se genera, como ven, lo puedo poner en el aula, ¿no es cierto? Ya, y al hacer clic ahí está direccionándose a este enlace que ahora es único para este recurso, ¿no es cierto? Y cualquiera, sin estar logueado, ni mucho menos va a acceder acá. Ya lo deben haber probado. Y puede hacer la actividad, ¿no? Vamos a generar otra. Mientras el tiempo nos ayude, una o dos más vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, siempre que estemos ahí, vuelvo a mi cuenta, ¿no es cierto? Aquí, ¿ya? Yo vuelvo a mi cuenta. Y aquí me va a mostrar las actividades que nosotros tenemos, ¿no? Que acabamos de hacer, creo que fue pregunta 1.
¿Sí? Voy a ver todos. Y aquí me muestra todos los que tengo, ¿no? Entre ellos pregunta 1 y ahí puedo crear una nueva. Ya hicimos el multiple choice. Estoy tachando de mi listita, ¿no es cierto? Ya para no repetir la próxima semana. Vamos a hacer un acordeón. ¿Ya? Multiple choice es una actividad para evaluar, pero formativamente, ¿no es cierto? No para calificar. Voy a usar un acordeón que es una actividad que nos sirve para presentar alguna información como etiquetas. Van a ver que es interesante. ¿Sí? Entonces es acordeón, ¿no? Sí, crear una presentación. Aquí en la imagen se ve como etiquetas desplegables de información. Esto es para presentar información, ¿no? Sí, entonces le vamos a poner como título de la actividad, ¿no es cierto? Pues acordeón. Acordeón 1. Con mayúsculas o minúsculas, no importa. Así, acordeón 1. ¿Ok? Y aquí en los paneles, ¿no es cierto? Le vamos a poner un título. Entonces se me ocurre, hablando del otoño nuevamente, ¿no es cierto? Voy a presentar información del otoño. Y ahora sí me van a permitir, para mostrarles, voy a buscar otoño en Google, ¿no es cierto? Y voy a tomar, me disculpan, sin revisar la primera información que encontremos, ¿no? Esto, ya. Digamos que esta es información que la vamos a mostrar, ¿no es cierto? En el caso de que nuestra etiqueta otoño sea elegida. ¿Sí? Lo único que voy a hacer aquí para diferenciar es cambiarle el color, que sea un azulito oscuro. Me interesaría el tercero, el cuarto azul, para poner igual en toditos, ¿no? Ya. ¿Sí? Aquí valdría la pena que esté con mayúscula. Listo. ¿Cuál es la idea, no? Mostrar como pestañas esta información. Ahora voy a añadir otra información que hable del invierno. ¿No es cierto? Invierno. Aquí entonces voy a buscar invierno. ¿Sí? Entonces igual, no voy a tomar la primera... Esto es lo que me dice Wikipedia, aunque no debería hacerlo ya, pero bueno. Como les mencioné en un momento, no toda la información de Wikipedia es mala, ¿no? Lo malo es que la gente puede editarlo, ¿no? Supongamos que esto está bien, y si no me iré al segundo o tercer recurso, ¿no? Alguno en que confíe. ¿Ya? Esto es una prueba nada más, ¿no? Entonces le vamos a poner aquí el texto que se va a mostrar. Ya aquí hay hipervínculos, ¿no es cierto? Nosotros podemos entonces quitar estos hipervínculos si queremos o si no los dejamos, ¿no es cierto? Vean. Ya, o si no los dejamos, o podemos crear nuestros propios hipervínculos, ¿no? Usando en cambio este botón. ¿Sí? Y ahora quiero quitarle, quiero que se muestre solo texto. También puedo hipervincular, entonces, con otras páginas, ¿no? Vamos a ponerle el mismo azul que era el tercero. Si no, ya disculparán, si no es el tercero. Ya. Inclusive el formato acá algo pasó. Ya. Al añadir un nuevo panel, vamos a poner entonces verano. Vamos solo para las tres, ¿no? Solo para mostrarles. Falta verano y primavera, ¿no? Verano. Todo aquí en concepto.d, que tampoco creo que sea un lugar muy veraz. Voy a copiarlo primero, ¿no? Igual está con hiperenlaces. Le voy a dejar con los hiperenlaces. Vamos a cambiar solo el color por el tercero. O el cuarto, ya no me acuerdo. Bueno, allí. Y vamos a añadir primavera, que es la que nos falta, ¿no? Otoño, invierno, verano y primavera. Aquí así mismo voy a buscarlo. Hay que validar la información. Esto es porque es una muestra nomás. Primavera. Sí. No de Wikipedia, concepto y definición. ¿Ya? Copiemos. Copiar. Quiero poner que la fuente es esta. Entonces aquí vamos a poner nuestro propio hiperenlace, ¿no es cierto? Entonces, a ver, démosle el formato. Pongamos negrita, quitemos negrita, pongamos el color azul. El tercero creo que era, aceptar. ¿No? Y vamos a poner nuestros propios enlaces. Entonces aquí yo puedo poner, ¿no es cierto?, un enlace que diga la fuente. Fuente, para probar eso del enlace.
Hay muchas cosas para hacer, ¿no? Pero son cosas ya comunes, ¿no es cierto? Que poner negrita, que poner la cursiva, subrayar, tachar, centrar, lo que tenemos en Word. ¿Sí? Y también, como en Word, podemos pues poner un enlace. ¿Qué va a ser este, no es cierto? Que nos lleve a la fuente, por ejemplo, de dónde se sacó esta definición. Y se va a referenciar a este texto que lo estoy marcando. ¿Sí? Vamos a darle clic aquí y nos tiene que pedir la URL de la fuente. A ver. Aquí está, ¿no? Se ha abierto la ventana un poquito arriba. Bueno, la URL es la que hemos copiado, ¿no es cierto? Ahí está. Y la vamos a dar a aceptar. ¿Sí? Ya tenemos nuestro contenido, ¿no es cierto? De las cuatro estaciones. ¿Sí? Una vez que tenemos aquí elegimos, ¿no es cierto? El tamaño, header 2, header 3, header 4 de nuestro texto. Por ahora está bien, ¿no? Header 2. Y lo vamos a salvar. Ahí igual nos va a mostrar, ¿no es cierto? Aquí está, es una actividad para presentar información. Doy clic aquí, ahí nos muestra esa información. ¿No? Doy clic acá, nos muestra esta información. Esto acá y esto acá. E igual que hace un rato, ¿no es cierto? Puedo copiar esta dirección que es única, ¿no es cierto? C, Ctrl V. Y la puedo poner como otra URL, por eso puedo duplicar esto, ¿no es cierto? Y editarlo. Para poner que esto era un acordeón, ¿no? Para saber simplemente que es un acordeón. Wow. Y con esto vamos a ir terminando, ¿no? Acordeón, vamos a cambiarle simplemente el enlace. Ya está puesto para que se cambie. De hecho, puedo quitar esto, hasta el número nomás va a funcionar. ¿Sí? Y puedo ya guardar, ¿no es cierto? Y cuando demos clic ahí, se va a abrir en una ventana nueva este recurso. La próxima semana, al terminar las otras actividades, veremos cómo hacer que se abra como parte de nuestra aula virtual y no aparezcan estas HP ni nada, ¿no es cierto? H5P ni mucho menos, sino solo este contorno. ¿Ya? Entonces aquí presentamos nuestros contenidos, ¿no? Y la próxima semana, el lunes, entonces arrancaremos con esto, ¿no? Ya voy a ajustar un poquito más, hoy pensé avanzar un poco más, pero bueno, en realidad la intención de la clase de hoy era que tengan claro cómo instalar y que para el día martes, entonces, necesitamos tener instalados estos 3 softwares que instalamos hoy, ¿sí? El OBS Studio, el OpenShot Video Editor y el Excel Learning. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, ahora es el momento, sino para ya dar paso a la despedida y eso, ¿no? Para encontrarnos el día lunes con la continuación de estos temas, ¿no? Buenas noches, profe. En el caso de agregar una nueva pregunta en la parte de la que hizo usted anteriormente en esa aplicación, ¿cómo podría editarle? Ya, a ver, entonces aquí tengo, ¿no? Pregunta 2. Quiero editar la pregunta, entonces me voy a My Account, ¿no? Y aquí ya puedo editarlas. Sin embargo, me muestra solo 5. Voy a ver todas, ¿no es cierto? View All. Y aquí tengo todas las que he creado y aquí las puedo editar. ¿Sí? Y para crear una nueva es acá. Create New Content. ¿Sí? Ya esto lo vamos a seguir repitiendo, ¿no es cierto? La próxima semana hasta crear todas las actividades del lunes. Así nos tome todo el lunes, ¿ya? Va a tocar replanificar, creo. Pero les voy a indicar hacer todas estas actividades y al final vamos a hacer una que se llama columna, que nos permite en un solo recurso poner varias de estas. Y eso lo haremos con unas 2 o 3 nada más, porque las individuales ya las podríamos crear y es como un contenedor en el cual vamos a poder meter acordeones, preguntas de multiple choice, fill in blanks, ¿no es cierto? True, false, hotspots, ¿ya? Entonces, primero vamos a ver, perfecto. Entonces, primero vamos a ver cómo crear las actividades individuales y el lunes vemos cómo crear un paquete, digamos así, que tenga algunas de estas. Dígame. ¿Alguien quería hablar? Ahorita sí ya la entendí. Muy amable, gracias. Ya, perfecto.
¿Ya? Yo una preguntita, esa Sí. práctica que acabo de hacer, igual ya tenemos que tenerla nosotros también en nuestra plataforma. Vayamos pensando en que lo último que les digo, ¿no? Al final vamos a hacer una actividad que se llame columna, ¿no? Aquí más bien les voy a explicar para que si quieren estas actividades sueltas las vayan practicando. Pero esta actividad de acá, columna, ya podrían revisarla y usar la ayuda que está aquí, ¿no es cierto?, en tutoriales para autores. Esta actividad columna nos permite organizar contenido H5P, o sea, de las otras meterlas en un solo paquete, digamos así. Pero nos toca igual crearlas, de una en una. ¿Sí? E igual, una actividad grande es la actividad presentación, en la cual nosotros podemos, ya no la veo por aquí, presentation, es course presentation. Aquí puedo crear una presentación como en PowerPoint y poner ciertos tipos de evaluadores, sobre todo aquí, preguntas, o sea, puedo poner un multiple choice, puedo poner un acordeón también me parece, puedo poner un fill in blanks, puedo poner un true o false dentro de una presentación, que también es interesante. Entonces, más bien la propuesta que ya diríamos el lunes, ¿no es cierto?, va a ser crearse una presentación de algún tema chiquito, algún tema pequeño, ¿no?, que incluya lo que vamos a ver en la creación de la presentación y también crearse una actividad columna, en la cual, en cambio, podemos poner todas las actividades dentro de un solo objeto, digámoslo así. Primero estamos viendo las aisladas y el día lunes terminaremos las aisladas y haremos una presentación, incluyendo los elementos que nos permite la presentación, y veremos una columna, cómo generar en una columna, en un recurso columna, incluirlos ahí, ¿no? Varios objetos. ¿Sí? Todo vamos a verlo. Eso nos va a tomar el lunes, ¿ya? Entonces el martes... Muchas gracias. Ok, el martes, entonces el lunes vamos a terminar de ver esto y cómo implementarlo embebido y con URL, que ya lo estamos viendo, y el martes empezaremos en la primera hora con esta parte teórica, ¿no? Con esta parte de los formatos que les digo. Yo lleno uno y ustedes les envío los vacíos y van a tener que llenar para justificar la creación de su objeto virtual de aprendizaje, y entonces el martes en la segunda hora y todo el jueves, ¿no?, que es el tiempo que nos quedaría, pues realizaríamos lo que es el Excel Learning y todo lo que nos queda. Nos va a faltar tiempo. Bueno, ahí ya vamos a ver cómo nos organizamos, ¿no?, para hacer todas las actividades que están previstas. Sí, entonces, compañeritos, siendo las 10:02, pues agradecerles por su presencia, ¿no?, y decirles que les esperamos el lunes para continuar. Mañana continuarán con las clases de Juan. Descansen, cuídense y que estén muy bien, ¿no? Conmigo hasta el lunes y mañana continúa el curso. Excelente. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias. Gracias. Gracias, profesora, por su capacitación. Gracias, compañeros. Compañeros, hasta mañana. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Mañana, compañeros. Buenas noches, compañeros.